Buenos días, empezamos una nueva semana y un nuevo mes. Vamos a continuar con el tema que empezamos a ver la semana pasada, que era el de proporcionalidad geométrica, y lo que nos queda por ver esta semana es, en primer lugar, el teorema de Tales, que es con lo que vamos a ir hoy. Mañana veremos los criterios de semejanza de triángulos y luego ya el miércoles y el jueves mi intención es dedicarlos a resolver problemas utilizando todo esto que hemos visto de proporcionalidad geométrica, y el viernes sería el día final para entregar las tareas que os vaya mandando a lo largo de esta semana. Es probable que haga un par de vídeos más, uno en concreto para corregir el ejercicio que tenéis la semana pasada de tareas, que era el de hacer ese objeto a escala 3:1, que me encontré de todo, o sea, cosas que creí que más o menos tendríais claras y controladas y las haríais bien y resulta que no, vi unas cosas muy raras. Y luego otro que me gustaría grabar también explicándoos una tarea que vais a tener que hacer vosotros esta semana, pero tengo que ser capaz de grabarla fuera, ya os iré diciendo. Empezamos entonces con nuestro teorema de Tales. Nos vamos a nuestra página en Edisgal y dentro de proporcionalidad geométrica, si os fijáis, añadí ahí abajo eso de tareas, semana del 4 de mayo, y ahí iré poniendo las cosillas que os mande durante esta semana para no liaros con lo que teníais de la semana anterior. Y entraríamos en los apuntes que ya estábamos trabajando la semana pasada. Aquí un comentario. La semana pasada de repente, bueno, el jueves o el viernes, no recuerdo qué día, de repente esto de abrir los apuntes tal cual acabo de hacer ahora, o sea, pinchando encima, me dejó de funcionar. Me aparecía un mensaje que decía, es que ahora no se ve, pero decía, el recurso o los apuntes o algo así se abrió en otra ventana y ya está, no me salía nada más. Y sé que alguno más os pasó. Esto me pasaba además curiosamente en el iPad, pero solamente cuando entraba en el curso de Edisgal de segundo C. Cuando abría el mismo archivo, los mismos apuntes desde segundo A, no me pasaba, me lo abría bien. Al final yo lo solucioné, os digo dónde, porque si es en el ordenador que os pasa, en el sistema operativo Mac, os digo cuál fue al final el truco. Yo en el iPad me tuve que ir aquí a ajustes y dentro de Safari tuve que quitar esto de bloquear ventanas. Lo tenía activado y lo tuve que desactivar. Viene a ser algo así como lo de permitir elementos emergentes. Ventanas emergentes. Cuando lo abrí antes en el portátil, que en principio me pasaba lo mismo, enseguida me saltó el aviso de oye, se ha bloqueado un elemento emergente, ¿lo deseas permitir? Le decía que sí y ya está, pero claro, en el iPad no me aparecía nada visible, rollo, oye, te estoy bloqueando una ventana, ¿quieres dejar que se abra? Entonces ya digo, en mi caso se solucionó aquí, quitando esto de bloquear ventanas. Nos toca entonces el punto 6, que es el teorema de Tales. El teorema de Tales, ¿de qué va? Pues va de proporcionalidad de segmentos, y no unos segmentos cualesquiera, sino que son unos segmentos que se originan a partir de unas rectas paralelas, que serían las que aparecen aquí en esta figura en color naranja, y esas rectas paralelas, cuando las cortamos con dos rectas, que son esas dos grises, ocurre que nos resultan una serie de segmentos, es decir, estas rectas nuestras que tenemos aquí iniciales, que son paralelas entre sí, ¿vale? Eso es una condición muy importante. Estas tres rectas tienen que ser paralelas entre sí. Cuando ponemos estas dos rayitas, estamos indicando que las rectas a las que le ponemos esas dos rayitas son paralelas entre sí. Entonces, esas tres rectas, o aunque no sean tres, ¿vale? Podrían ser más. Si las cortamos por otras rectas, como podrían ser esta y esta, resulta que los segmentos que nos determinan, es decir, este y este, son proporcionales entre sí. Los de una recta
son proporcionales a los de la otra. ¿Y cómo es esa correspondencia? Tenemos que fijarnos en los lados que están enfrente, por así decirlo. Es decir, este lado AB es proporcional al A'B' y este otro lado BC es proporcional a B'C'. Podemos también plantear esta proporcionalidad viendo no los lados que están uno enfrente del otro, sino diciendo, bueno, los de este lado de aquí, es decir, este es a este, como este es a este. La cuestión es que mantengamos un orden. O bien los de una recta son proporcionales a los de enfrente, que es la primera opción que os dije, o si no, los trozos homólogos son proporcionales a los otros. Vale, esto haciendo los ejercicios lo vais a ver más claro, no os preocupéis. Por lo tanto, lo que tenemos es que se cumple esa razón de semejanza, ¿no? Que se mantiene constante esos cocientes. Lógicamente se va a cumplir tanto si cogemos los trocitos, AB por ejemplo, que es uno de los trocitos, BC que es otro de los trocitos, o si cogemos el total de A a B, perdón, de A a C y de A' a C'. Normalmente, para no confundiros con la notación, o sea, con cómo le llamamos a cada cosa, las letras, acordaos de que las letras mayúsculas denotan puntos. Las que no llevan prima son los puntos que están sobre una de las rectas, R, por ejemplo, que es la que está encima, y los que llevan prima son los que están sobre la otra recta, que sería en este caso la que está más tumbada. Aquí además es interesante porque lo que os viene a decir es, o sea, os anticipa o os relaciona esto con lo que se llaman los triángulos en posición de tales. Los triángulos en posición de tales son los que tienen uno de los vértices en común y los dos de los lados están sobre la misma recta y el tercer lado es paralelo a los otros, ¿vale? Por eso se llaman en posición de tales. Gráficamente se ve muy claro, ¿vale? Y entonces cuando los triángulos están en posición de tales, resulta que con las medidas de los lados podemos establecer el teorema de Tales para calcular cuánto miden esos lados. Vale, aquí tenéis lo de los triángulos en posición de Tales. Aquí os detallo un poquito más cómo es eso de que dos triángulos están en posición de Tales. Pues cumplen lo siguiente, que tienen un vértice y un ángulo coincidentes, que serían en la figura el vértice A y el ángulo de ese vértice A, y los lados opuestos al ángulo común son paralelos, ¿vale? Que serían el BC y el DE. Cuando el vértice y el ángulo coinciden, los dos lados que convergen en ese ángulo, lógicamente ya están sobre la misma recta. Vale, y entonces en este caso es interesante saber que además de cumplirse la proporcionalidad entre los lados que están, o sea, entre los segmentos que están sobre los lados que forman ese ángulo que coincide, ¿no? Es decir, además de saber que los segmentos AB, BD y ACCE son proporcionales, resulta que ese lado que también, que los dos lados que son paralelos entre sí son también proporcionales, porque en realidad lo que tenemos aquí son dos figuras semejantes, dos triángulos semejantes, y cuando teníamos esa situación, todos los lados entre sí son semejantes, son proporcionales. Por eso nos sale ese cociente que tenéis ahí abajo, que vendría a ser de nuestro triángulo pequeño, resulta que sus lados son proporcionales a los del triángulo grande, ¿vale? Si lo queréis ver así y acordaros así, es muy sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer este de aquí, para calcular cuánto mide ese segmento X, lo único que tendríamos que hacer es acordarnos del teorema de Tales y saber que este es a este como este es a este. Por ejemplo, lo podríamos plantear así, de manera que tendríamos que 9 es a 10 como X es a 25. De la otra manera que os decía, ¿cómo sería? Diríamos
que, por ejemplo, el pequeño, 9 es a x, como 10 es a 25. Así que nos saldría que 9 es a x, como 10 es a 25. En cualquier caso vais a ver que nos queda exactamente lo mismo. Si yo de aquí despejo nuestra x, lo que me queda es 9 por 25 partido por 10. Y de la expresión que tenía abajo, ¿qué me queda? 9 por 25 partido por 10. Lo vea de una manera o de la otra, al final el valor que me sale es el mismo. Vale, pues vamos a practicar un poco. Tenemos este primero. Intentad resolverlo vosotros parando el vídeo y haciendo vuestros cálculos en la libreta, y a continuación le das al play, ya sabéis, como siempre. Venga, si tenemos que calcular x e y, fijaos que estas rectas que están en rojo, A, B, C, D, son todas paralelas, con lo cual estos segmentos que nos vienen ahí marcados, utilizando el teorema de Tales, podemos establecer relaciones de proporcionalidad entre ellos y así sacar los que nos preguntan. ¿Cómo haría yo este? Pues por ejemplo, podría decir, bueno, 30 es a 12, ¿no? Es decir, este es proporcional a este, y además es de la misma manera, o sea, tienen la misma proporción que este y este, con lo cual esto sería igual a x partido 7. Y de aquí sacaríamos que esto sería 7 por 30 partido por 12. Vale, haríamos las operaciones y las que den. ¿Y cómo calcularíamos y? De la misma manera, diríamos 30 es a 12, como y es a 3. Y despejaríamos nuestra y. Otra opción para calcular la y, por ejemplo, pues diciendo y es a 30, como 3 es a 12. De ese modo sería y es a 30, como 3 es a 12. Y si os dais cuenta nos va a salir exactamente lo mismo. Aquí 3 por 30 partido por 12, y aquí si hubiera despejado me quedaría 3 por 30 partido por 12. Dos maneras de verlo, pero al final es lo mismo. Vamos a hacer este. Bien, nos pregunta cuánto mide el segmento que está representado en rojo. Son dos triángulos que están en posición de Tales. Entonces, cuando tenemos esa situación, resulta que todos los lados son proporcionales entre sí. ¿Cuáles son los que conozco? Bueno, vamos a ver, conozco de mi triángulo pequeño sería este, ¿vale? Y mi triángulo grande sería este. Entonces puedo establecer las proporcionalidades entre los lados homólogos de cada uno de esos triángulos. ¿Qué lados conozco? De mi triángulo pequeño conozco este, que mide 10, y de mi triángulo grande conozco el homólogo, que sería este, que mide 10 más 5. Por lo tanto, 10 es a 10 más 5, como... a ver, voy a borrar que si no, no veo cuánto miden. 3,2, vale. Pues entonces, como 3,2 es a, le voy a llamar x, a x. ¿Cómo despejamos esto? Haríamos un producto cruzado. Si no lo queréis hacer del golpe, porque no lo tenéis claro, hacemos los productos cruzados y ahora despejamos nuestra x, que sería 3,2 por 15 entre 10, ¿vale? Lo que dé. Ah, sí, pero aquí, ojo, la proporcionalidad, mucho ojo, no sería 10 es a 3,2 como 5 es a x. Vale, es decir, no es que este y este sean proporcionales. Si os dais cuenta,
Si os dais cuenta, si yo hubiera planteado esta proporcionalidad, ¿qué me hubiera quedado? Que mi x sería 5 por 3,2 partido por 10. Y esto no es verdad. ¿Veis que no me da lo mismo? Entonces, esta no está bien planteada, esta proporcionalidad. ¿Por qué no? Porque lo que es proporcional, o sea, fijaos, este lado de aquí, ¿de qué triángulo es? De este. Si yo estoy utilizando para hacer mi razón de proporcionalidad, si estoy utilizando solamente este trozo, estoy utilizando una proporción incorrecta. ¿Vale? Tengo que coger todo este lado. Por eso lo de 10 más 5. Y este, por ejemplo, que también es un poco distinto. Aquí nos pasa algo parecido a lo que os acabo de comentar. Vamos allá. Nuestro dato, o sea, lo que buscamos es esto. Entonces, sabemos que la medida de este lado es 6, sabemos la medida de esto que es 3, y para establecer esta proporcionalidad utilizando el teorema de Tales necesitaría saber cuánto mide este trozo de aquí, ¿vale? Si quiero utilizar este 12, la proporción la tendría que hacer con todo esto, que serían 6 más x. Así que puedo hacer dos cosas, o bien que la proporcionalidad que yo plantee sea, vamos a ver, pues que x es a 3 como 6 más x es a 12, la podría resolver pero me sale una ecuación de segundo grado, o si no, puedo decir, oye, si esto vale 3 y en total vale 12, sé que estos son 12 menos 3, que son 9. Y entonces, mi proporcionalidad sería 3 es a x, bueno, dale igual el orden, vamos a hacerlo de la otra manera. X es a 3, como 6 es a 9. Y ahora sí ya podría sacar que mi x sería 3 por 6 entre 9, que serían 2 en concreto. Vale, creo que aquí no había así ninguno... Bueno, vamos a hacer este, venga. Tenemos de nuevo triángulos en posición de Tales. Por lo tanto, todos los lados son proporcionales entre sí. Lo que pasa es que fijaos que aquí de nuevo, este 5 y este 7 no son lados con los que pueda hacer ahí proporciones ya directas, sino que debería coger este total y este total, ¿vale? O si no, utilizando tales, decir, bueno, pues la proporción que voy a utilizar es de este y este, y de este y este. Pero cuando quiera calcular este lado y, voy a tener que tener cuidado. Entonces, vamos allá. Vamos a suponer que nuestra x la calculamos con la proporción de Tales que marqué en verde. Podríamos decir que x es a 5, como 5 es a 7. Por lo tanto, nuestra x sería 5 por 5 entre 7, lo que dé. Y si luego quiero calcular nuestra y, tendría que saber, o sea, voy a utilizar la proporcionalidad entre ese lado que mide 3 del triángulo pequeño y lo que mida y, este lado, este lado, este lado y este lado. Esas van a ser las proporciones que voy a utilizar. Entonces, 3, que es el lado cortito inclinado del triángulo pequeño, es a 5, que es lo que mide el lado rojo, que como le escribí por encima no se ve, pero bueno, eso es un 5. 3 es a 5, como y es a, ¿cuánto mide todo eso? 5 más 7. Y así nuestra y sería 3 por 12 partido por 5. Y este, por ejemplo, que es un poco distinto también, tendríamos... Vamos a ver, los lados que conocemos son del triángulo pequeño, este que mide 2, este que mide 4, queremos saber este, que es B, y luego del triángulo grande conocemos
este que mide 4, este que queremos conocer y este que mide 6. Vale, es un poco confusa la figura, pero esos son los datos. ¿Cómo podríamos calcular B, por ejemplo? Pues vamos a ver, podemos establecer una proporcionalidad entre este lado, entre este lado, este y este. Con lo cual podríamos decir, el lado pequeño 2 es al lado grande 4, como el lado pequeño B es al lado grande 6. Y de ahí sacaríamos que B es 6 por 2 entre 4, que serían 3. Y después, ¿cómo sacamos el lado A? Aquí tenemos que utilizar el dato de que este lado son 4 centímetros. Lo lógico sería, por si acaso al calcular B nos confundimos, utilizar de nuevo los lados que miden 2 y 4 en el triángulo pequeño y en el triángulo grande. De modo que tendríamos que 2 es a 4, como 4 es a A. Por lo que aquí nuestra A, al despejarla, sería 4 por 4 entre 2, que son 8. Vale, con lo cual sería esta. Ya que estamos, voy a hacer este, por acabar un poco con los típicos del teorema de Tales. Vale, tendríamos, para calcular nuestra x, por ejemplo, pues tendríamos que decir, imaginaos, voy a utilizar que los de este lado son proporcionales con los que tienen enfrente. O sea, 4,5 es a 3, como x es a 4 y como y es a 2. Vale, tendría que plantear eso. 4,5 es a 3, como x es a 4 e y es a 2. Y ahora para sacar cada uno de ellos solamente tendríamos que, por ejemplo, utilizar esta para sacar x y luego pues utilizar esta y esta para sacar y no tiene más historia. ¿Para qué nos sirve el teorema de Tales? Bueno, en primer lugar para representar fracciones en la recta real, y para eso muchas veces lo que tenemos que hacer es dividir un segmento en partes iguales y lo hacemos utilizando el teorema de Tales, utilizando este método que viene aquí ilustrado en esta imagen. Si tenemos que dividir ese segmento AB en varios trozos iguales, por ejemplo, aquí lo representan, este ejemplo es en 3 partes iguales. Hacemos una recta auxiliar pinchando en uno, a partir de uno de esos extremos, o de A o de B. Normalmente es desde el de la izquierda, pero eso cuando son números, bueno, sí, da igual. Sobre esa línea auxiliar marcamos 3 segmentos, porque queremos hacer 3 divisiones iguales, 3 segmentos con una medida que nos dé la gana, pero que sean iguales, equidistantes entre sí esas marquitas, y luego solamente habría que hacer paralelas uniendo el último punto con el extremo del segmento que queremos dividir, ¿no? Trazamos esa línea y luego hacemos paralelas a esa línea que pasen por las otras marquitas que hicimos y ya nos quedaría dividido. Ese mismo método nos puede servir para dividir un segmento en partes proporcionales. Por ejemplo, si queremos dividir un segmento en partes proporcionales 3:1, ¿vale? Que es el ejemplo que os pone aquí. Es decir, queremos 2 trozos pero que uno sea el triple del anterior. Básicamente es hacer lo mismo. Si quiero 2 trozos pero que uno sea el triple del anterior, digamos que necesito 4 marcas y 3 de ellas van a ir juntas en el trozo que mide el triple del otro. Con lo cual, digamos que aquí la diferencia está en que tengo que pensar exactamente cuáles son las divisiones que voy a utilizar, pero el método básicamente es igual. Y ahora, esto es lo interesante. Lo otro es práctico, pero esto mola porque para hacer problemas se usa. Podemos utilizar el teorema de Tales y en general la semejanza de triángulos, que veremos mañana, y practicaremos el miércoles y el jueves, para saber cuánto miden cosas que no podemos medir, como por ejemplo alturas de edificios o anchos de ríos. La clave está en construir triángulos en los que haya varios lados que sí podemos medir, y esos triángulos y esos lados
tenemos que conseguir que queden, por ejemplo, en una posición de tales, o en general que sean triángulos semejantes, de modo que utilizando la semejanza entre lo que midan sus lados podamos calcular el que no sabemos o no podemos medir. Por ejemplo, aquí, en este esquema para calcular la medida del ancho del río, lo que se hizo fue pues construir estos dos triángulos. En estos dos triángulos, que no os confunda, los lados que son proporcionales entre sí, bueno, este X es obvio que es proporcional a este, pero ahora los que a lo mejor no son tan obvios, por lo menos no siempre, porque se parecen un poco, la cuestión es que ahora este lado de aquí es proporcional a este y este es proporcional a este. Vale, digamos que se cruzan, por así decirlo. Entonces la cuestión está en que aquí, utilizando el teorema de Tales, podemos decir, vale, pues acordaos siempre de esto, ¿vale? Para no confundiros. Mi triángulo pequeño, mi triángulo grande, y entonces establezco las proporcionalidades, las razones de los lados de mi triángulo pequeño con los de mi triángulo grande homólogos. En este caso, por ejemplo, tendríamos pues que 6 es a 10, como 3,36 es a x, y despejaríamos nuestra x. Vamos a practicar entonces con estos ejercicios de aquí, no con todos, pero con algunos sí, y os digo la tarea que tenéis y luego terminamos. Me va a quedar un poco largo el vídeo de hoy, lo siento. Por ejemplo, en un instante determinado la sombra de un edificio es 90 metros. En ese mismo instante un poste de referencia cuya longitud es 129 centímetros proyecta una sombra de 2,32 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Como probablemente ahora mismo estéis pensando, ¿qué me estás contando? O sea, no me entero de nada de este enunciado. Vamos a empezar haciendo un dibujo. Tenemos un edificio y después hay un poste de referencia, pues que está aquí, cuya longitud es 129 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es decidir en qué unidades vamos a trabajar. Como todo está en metros excepto la longitud del poste, voy a escribirlo como metros, ¿vale? 1,29 metros es lo que mide el alto de ese poste. Bien, proyectan una sombra determinada. Este tiene una sombra determinada y este tiene una sombra determinada. La sombra del edificio la podemos medir, que son 90 metros. O sea, esto de aquí son 90 metros. La podemos medir porque está en el suelo. Y el poste de referencia a esa misma hora proyecta una sombra de 2,32 metros. Bien, ¿cuál es la altura del edificio? O sea, ¿cuánto mide esto? La cuestión es que a la misma hora, si estos dos objetos, si el edificio y el poste son paralelos, que se supone que sí, se supone que el edificio es vertical y nuestro poste también, ¿no? O sea, estos dos lados son paralelos, y las sombras se supone que también, porque las hemos medido en una superficie horizontal, pues entonces resulta que son proporcionales las sombras y las medidas de los objetos que generan esa sombra. Por lo tanto, podríamos escribir que, por ejemplo, a ver, para que me quede la X encima ya, la sombra del edificio es a la sombra del poste, como la altura del edificio es a la altura del poste, y ya sacaríamos cuánto es nuestra X. 1,29 por 90 entre 2,32. Luego hay variantes de este tipo de problemas, pero la idea siempre es la misma: establecer la proporcionalidad, la semejanza entre triángulos y la proporcionalidad entre sus lados. Este es parecido, pero la situación es distinta. Vamos a leerlo. Para medir la altura de un rascacielos se coloca un espejo en el suelo a 58 metros de distancia de la base de la torre.
la torre la voy a representar así. Vale, este es el rascacielos. Y me están diciendo que si este es el suelo, en algún sitio colocan un espejo. Vale, aquí está el espejo. Para medir la altura de un rascacielos se coloca un espejo en el suelo a 58 metros de distancia de la base de la torre, ¿vale? O sea, esto son 58 metros. Cerca del espejo y algo más lejos del edificio, un observador ve reflejada la cima del mismo. Es decir, hay una persona aquí que ve reflejada, ¿no? Es decir, que cuando proyecta su vista sobre el espejo, ve la cima del edificio, con lo cual tendríamos estos dos triángulos. Si los ojos del observador están a 154 centímetros por encima del suelo, o lo que viene siendo lo mismo, si esta altura de aquí son 1,54 metros, ¿a qué distancia del espejo conseguirá ver la cima sabiendo que el rascacielos mide 122 metros? Vale, en esta ocasión la altura del rascacielos nos la dan y lo que nos preguntan es cuánto mide este lado. La mecánica siempre es la misma. Tenemos que establecer la proporcionalidad entre los lados de esos dos triángulos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Lo veremos mañana en más detalle, pero básicamente porque son dos triángulos rectángulos y tienen dos lados paralelos. Bueno, miento. Este y este son paralelos y este también. De hecho, bueno, los dos de la base son una prolongación del otro, pero vaya, la cuestión es que podemos establecer la semejanza entre, por ejemplo, el lado X y la base, o sea, la distancia de la base de la torre al espejo y la altura de la persona, del observador, con la altura del edificio y sacaríamos ya nuestra X. Vale, tengo alguno más aquí un poquito distinto. Con estos creo que vamos a acabar. Un muro proyecta una sombra de 32 metros al mismo tiempo que un bastón de 1,2 metros proyecta una sombra de 97 centímetros. Calcula la altura del muro. Es muy parecido al primero que hicimos. Tenemos un muro cuya altura no conocemos, que proyecta una sombra de 32 metros. Y este sería nuestro triángulo. Y después nos dice que hay un bastón que mide 1,2 metros que proyecta una sombra de 97 centímetros, o sea, de 0,97 metros. Esos dos triángulos son semejantes entre sí y los lados homólogos de esos triángulos son proporcionales, por lo que podríamos plantear esto y despejar nuestra X, ¿vale? Que sería 32 por 1,2 entre 0,97, lo que dé. El 14. Un observador cuya altura hasta los ojos es de 1,67 metros observa erguido en un espejo la parte más alta de un objeto vertical. Calcula la altura de este sabiendo que el espejo se encuentra situado a 10 metros de la base del edificio y a 3 metros del observador. Es como el que acabamos de hacer de la torre, lo que pasa es que aquí la incógnita es otra. La incógnita de hecho es la que suele ser la incógnita, que es la altura de ese objeto. Entonces tenemos esta situación con un espejo, un observador y entonces tendríamos estos dos triángulos. La altura del observador son 1,67 metros. El espejo se encuentra a 10 metros de la base del edificio y a 3 metros del observador. Nuestra X es esta y las proporciones son que X es a 1,67 como 10 es a 3. Y lo que nos dé de resultado, ¿vale? Y por último, simplemente deciros, aquí hay una página a la que podéis acceder. Mirad, aquí dentro de lo que veremos mañana, de triángulos semejantes,
aquí en esta parte, visita esta página del instituto tal, bueno, tenéis este enlace, si le clicáis ahí en ver, vais aquí. Es este recurso de aquí. Y hay algunos ejercicios más, alguna explicación a mayores, entonces a lo mejor si queréis ver alguna cosa que no acabáis de entender os puede ser útil. Si vais entrando aquí en ejercicios, por ejemplo, del teorema de Tales y sus aplicaciones, problemas en posición de Tales, bueno, pues ahí tenéis alguno para practicar. Vienen además las soluciones, podéis plantear más ejercicios. Para dividir un segmento os pone ahí también alguno para practicar, ¿vale? Y os va indicando cómo son los pasos. Y por ejemplo, si volvéis aquí a ejercicios, hay más ejercicios también de semejanza, ¿vale? De triángulos semejantes, pero esto ya lo veremos un poquito más mañana. Pero aquí, por ejemplo, en medición de alturas veis el tipo de problemas que estábamos haciendo ahora. Este es el típico de poner el espejo en el suelo y entonces ver la cúspide de ese objeto cuya altura queremos medir. Y este otro es el típico de, oye, tengo un edificio o un árbol o algo que quiero conocer su altura, puedo medir su sombra y luego cojo y pongo un objeto que sí pueda medir, por ejemplo, pues no sé, un palo, un bastón, y mido la sombra y entonces a partir de eso y de la proporcionalidad que se puede establecer entre esos lados voy a medir la altura del edificio. Ya os anticipo que relacionado con esto tendréis una tarea esta semana, que es la que voy a intentar a ver si puedo grabar estos días y os explico un poco más en detalle qué es lo que quiero que hagáis. Y de este vídeo, el ejercicio que tenéis que hacer es este. Practica la proporcionalidad 1, ¿vale? Que va sobre unos ejercicios de practicar con el teorema de Tales. Serían estos de aquí. Fijaos bien en cuáles son los lados que son proporcionales y aplicáis lo que estuvimos viendo hoy y lo dejamos por aquí, que ya es larguísimo. Lo siento. Cuidaos mucho.